Buenas noches, Rafa. Me llamo Lucía. Tengo 39 años y escribo esto sentada en la cocina, con el maquillaje todavía sin quitar y los pies hinchados dentro de unos zapatos que ya no siento míos. Trabajo en la noche desde hace más de una década. No porque me gustara, sino porque la noche paga lo que el día siempre negó. Aprendí a no hacer preguntas, a no mirar demasiado, a guardar la fe como se guarda una moneda en el bolsillo, solo para emergencias. La calle donde trabajo está cerca de la terminal vieja de autobuses. De día parece abandonada, pero cuando oscurece se llena de respiraciones ajenas. Los focos parpadean, los coches reducen la velocidad y una aprende a leer miradas como si fueran señales de tránsito. Ahí, Rafa. La vida nocturna no tiene música ni risas, tiene frío, tiene espera. Aquella noche era martes, lo recuerdo porque los martes son más lentos, más silenciosos. Estaba apoyada contra un poste rezando en silencio el Salmo 91, como me enseñó mi abuela, cuando vi a un hombre del otro lado de la calle. No era raro ver gente observando, pero él no miraba a nadie en particular. Miraba el suelo, como si buscara algo que había perdido. Cruzó sin mirar los coches. Cuando estuvo frente a mí, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, no de alcohol, sino de cansancio. Me preguntó mi nombre. Dudé. En la noche, los nombres pesan. Le dije el primero que se me ocurrió. Sonrió, pero no de alegría. Era una sonrisa agradecida, como si alguien por fin le hubiera respondido. Subimos a su coche. No puso música. El motor sonaba irregular, como si respirara con dificultad. Mientras avanzábamos, noté que murmuraba algo. Al principio pensé que era una oración. Me acerqué un poco y entendí que repetía una frase. No me dejaron despedirme. Una y otra vez, siempre igual. Le pregunté si estaba bien. Me miró por el espejo retrovisor y negó con la cabeza. Dijo que esa noche no buscaba cuerpo, sino compañía. En la noche, Rafa, cuando alguien dice eso, una siente más miedo que alivio. Se detuvo en una calle sin salida, cerca de unos talleres cerrados. El silencio era tan espeso que se escuchaba el zumbido de los postes de luz. Apagó el motor. Me pidió que no bajara todavía. Su voz temblaba, pero no era agresiva. Era frágil. Entonces abrió la guantera y sacó una foto vieja, doblada, con los bordes gastados. En la imagen había una mujer joven, embarazada, sonriendo frente a una casa humilde. Él pasó el dedo por la foto como quien toca una herida. Dijo que ella trabajaba de noche también, que una madrugada no volvió, que nadie investigó demasiado. Mientras hablaba, el aire dentro del coche se volvió frío, de un frío que no venía de afuera. Sentí un peso en el pecho, como si alguien más estuviera escuchando desde el asiento trasero. No miré. En la noche aprendí que hay cosas que no quieren ser vistas. Él cerró los ojos y respiró hondo. Me pidió que rezara con él, aunque fuera una sola frase. Y yo, que hacía años no rezaba en voz alta, sentí que las palabras salían solas, lentas, torpes, pero sinceras. Ahí, Rafa, fue cuando escuché el golpe suave en la ventana trasera. No fue fuerte, fue educado, como si alguien pidiera permiso. El golpe volvió a escucharse, apenas un roce contra el vidrio, como uñas dudando. Mi cuerpo se tensó de inmediato, pero el hombre no se movió. Mantenía los ojos cerrados, respirando como si contara los segundos para no desarmarse. Le pregunté si había alguien atrás. Negó despacio, sin abrir los ojos, y murmuró que ese sonido lo acompañaba desde hacía meses, siempre de noche, siempre cuando se detenía a recordar. El aire dentro del coche se volvió más denso. No era miedo puro, era una tristeza pesada, antigua. Sentí un olor leve a humedad, a ropa guardada demasiado tiempo. Pensé en la mujer de la foto, en su sonrisa detenida en papel, y entendí que esa noche yo no estaba ahí por trabajo. Estaba ahí como testigo. El hombre abrió los ojos y, sin mirarme,
Dijo que nunca pudo despedirse, que la última vez que la vio, ella salió apurada, con frío, prometiendo volver temprano, que desde entonces, cada noche, algo le recordaba esa promesa rota. No hablaba de fantasmas ni de castigos, hablaba de culpa. El golpe en la ventana cesó. En su lugar, el coche se llenó de un silencio profundo, casi respetuoso. Rezamos otra vez, más despacio. Yo sentía la voz temblarme, pero seguí. Entre la fe y el cansancio, a veces el corazón solo pide ser escuchado. Cuando terminamos, el hombre encendió el motor. El frío desapareció de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. Me miró por primera vez directamente y me agradeció. No dejó dinero sobre el asiento, dejó la foto doblada con cuidado, como si confiara en que yo sabría qué hacer con ella. Bajé del coche sin mirar atrás. Caminé hasta la esquina con las piernas débiles. La foto seguía caliente entre mis dedos. No entendí cómo, pero lo estaba. Esa noche no trabajé más. Volví a casa antes del amanecer y recé por una mujer cuyo nombre nunca supe. Desde entonces, Rafa, cada vez que paso por esa calle y escucho un golpe suave detrás de mí, no corro. Respiro, porque he aprendido que en la vida nocturna no todas las presencias buscan dañar. Algunas solo esperan que alguien, por fin, rece por ellas. Buenas noches, Rafa. Me llamo Marina. Tengo 32 años y trabajo en un club pequeño que abre cuando la ciudad apaga sus vitrinas. Es uno de esos lugares donde la luz roja no promete amor, solo anonimato. Aprendí a moverme despacio, a mirar por encima del hombro sin parecer desconfiada y a usar el cuerpo como un lenguaje que no siempre dice la verdad. En la noche, la piel también aprende a mentir. Aquella madrugada llevaba un vestido negro corto, medias de red y un perfume dulce que se mezcla con el sudor cuando el reloj pasa de las 2. El cliente llegó solo. No bebió. No tocó nada al entrar. Me observó como quien evalúa un recuerdo, no un cuerpo. Pagó por el cuarto del fondo, el que tiene una lámpara roja y un espejo manchado por los años. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera despertar a alguien. Me pidió que me sentara frente a él. No quiso desnudarse de inmediato. Dijo que le gustaba mirar primero, imaginar. Yo crucé las piernas, despacio, consciente de cada gesto. La noche enseña que el deseo también puede ser silencioso. Mientras me observaba, respiraba hondo, como si contara. El aire se calentó, no por prisa, sino por espera. Cuando por fin se acercó, sus manos temblaban. No eran manos violentas, eran manos cansadas. Me tocó con respeto, casi con culpa, recorriendo la piel como si pidiera permiso a cada paso. Me dijo que cerrara los ojos. Obedecí. En ese cuarto, Rafa, una aprende cuándo seguir y cuándo detenerse. Yo sentí que podía seguir. Entonces susurró un nombre que no era el mío. Lo repitió 2 veces, con deseo y tristeza mezclados. Abrí los ojos y vi que miraba el espejo, no a mí. En el reflejo, por un segundo, juré ver una silueta detrás de nosotros, una mujer de cabello largo, quieta, observando sin enojo. Parpadeé. La silueta seguía ahí. El hombre se tensó, sus manos se detuvieron. Dijo que ese cuarto siempre estaba ocupado, incluso cuando estaba vacío, que a veces sentía un aliento frío en la nuca, justo cuando el deseo subía. Yo también lo sentí. Un frío que eriza la piel, que no excita, pero tampoco asusta del todo. La lámpara roja parpadeó. El espejo devolvió una imagen doble por un instante. Él se apartó, se cubrió el rostro y pidió perdón. No a mí, a alguien más. Me pidió que me acercara y que rezara, aunque fuera en silencio. Yo apoyé la mano en su pecho desnudo y sentí su corazón desbocado, luchando entre el placer y la memoria. En la noche, Rafa, el deseo a veces abre puertas que el día mantiene cerradas, y no todas conducen al descanso. El hombre se levantó
y caminó desnudo hasta la esquina del cuarto, dándome la espalda. Su cuerpo no buscaba exhibirse. Parecía huir de algo. La lámpara roja seguía temblando, como si respirara. Yo permanecí sentada en la cama, con el vestido aún puesto, sintiendo el pulso en las sienes. En ese lugar, el deseo no empuja, espera. Me pidió que me acercara despacio. Obedecí. Apoyé las manos en sus hombros, notando la piel fría bajo mis dedos. No era rechazo, era ausencia de calor. Cuando me incliné para besarlo, cerró los ojos y volvió a pronunciar aquel nombre ajeno, con un hilo de voz que se quebró justo al final. El beso no fue urgente, fue largo, contenido, como si buscara recordar cómo se hace. Entonces sentí el aliento en mi cuello. No era suyo, era un soplo breve, húmedo, que me recorrió la nuca y bajó por la espalda. Mi cuerpo reaccionó con un escalofrío que no tenía nada de miedo y nada de placer. Abrí los ojos. En el espejo, la silueta estaba más cerca. No se movía, observaba. El hombre se separó de mí y susurró que siempre pasaba cuando intentaba tocar a otra mujer, que ella no gritaba ni lloraba, solo miraba, que a veces, cuando el deseo subía, sentía una mano ajena entre las sábanas, fría, celosa. Dijo que no quería traicionarla, pero tampoco sabía cómo despedirse. Yo me senté de nuevo en la cama y respiré hondo. Le pedí que se vistiera. No lo dije con dureza. Lo dije con cuidado. En la noche también hay límites que salvan. Mientras se abrochaba el pantalón, la lámpara dejó de parpadear. El cuarto recuperó un silencio común, cansado. Antes de irse, me dejó el dinero sobre la mesa y algo más. Un anillo sencillo, gastado por dentro. Dijo que ya no le pertenecía. Que quizás, si lo dejaba ahí, ella entendería. Cuando salió, el aire volvió a calentarse, como si alguien hubiera soltado el pecho. Me quedé sola unos minutos. El espejo ya no mostraba nada extraño, solo mi reflejo, el maquillaje corrido, la respiración lenta. Tomé el anillo y lo guardé en el cajón donde dejo las cosas que no sé explicar. Desde esa noche, Rafa, ese cuarto ya no se siente ocupado. La luz roja es estable. Y yo aprendí que en la vida nocturna el deseo puede ser un puente, pero también una herida. A veces, la forma más íntima de tocar a alguien es saber cuándo detenerse. Buenas noches, Rafa, me llamo Daniela, tengo 42 años y trabajo de madrugada en una avenida donde los semáforos cambian de color aunque no haya coches. Después de las 3, la noche se vuelve más lenta, más íntima. El maquillaje pesa, la falda aprieta distinto y el cuerpo aprende a ofrecer cercanía sin prometer nada. En ese horario los clientes no buscan ruido, buscan piel tibia y silencio. Aquella noche llevaba un abrigo fino sobre la lencería. Hacía frío, pero no del clima. Era ese frío que sube del asfalto cuando la ciudad se cansa. Un hombre se detuvo con el coche apagado. Solo las luces de posición encendidas. Bajó la ventanilla y me pidió que me acercara. Su voz era suave, demasiado suave para la hora. Me preguntó si podía sentarme un momento, solo para hablar. Asentí. Dentro del coche olía a jabón reciente y a algo más antiguo, como madera húmeda. Me dijo que acababa de salir del trabajo y que no podía ir a casa todavía. Me miraba las piernas con cuidado, sin prisa, como quien teme romper algo frágil. Me pidió que me quitara el abrigo despacio. Lo hice. La noche enseña a convertir cada gesto en lenguaje. Mientras avanzábamos, me preguntó si alguna vez sentí que alguien se sentaba a mi lado cuando estaba sola. No respondí de inmediato. En la vida nocturna, una aprende que algunas preguntas abren puertas. Él continuó, diciendo que desde hacía semanas, después de las 3, sentía un peso en el asiento del copiloto, como si alguien esperara. Se detuvo bajo un puente. El eco del tráfico lejano hacía vibrar el aire. Me pidió que me sentara sobre sus piernas. Lo hice, sintiendo el calor contenido, el deseo que sube lento cuando no hay prisa.
Sus manos recorrieron mis muslos por encima de la tela con una mezcla extraña de necesidad y respeto. Cerré los ojos. El momento era denso, cercano, casi tierno. Entonces sentí el peso, no en el asiento, en el aire, como si alguien más hubiera entrado al coche sin abrir la puerta. Un perfume antiguo llenó el espacio, floral y apagado. El hombre se tensó. Sus manos se detuvieron. Me susurró que siempre pasaba cuando el cuerpo empezaba a olvidar la cabeza. Le pedí que respirara conmigo. 4, 6, 8. Lo hice por él y por mí. Al abrir los ojos, vi que el espejo retrovisor no reflejaba solo nuestros cuerpos. Había una sombra fija justo detrás, ocupando el lugar que nadie ocupaba. No se movía, no tocaba, observaba. El deseo se volvió prudente, el silencio más profundo. Él apoyó la frente en mi hombro y pidió perdón en voz baja. No dijo a quién. Afuera, el puente seguía vibrando como un corazón cansado. El hombre no lloraba, pero su respiración se desordenó como si el cuerpo hubiera decidido recordar antes que la cabeza. Me pidió que no me moviera. Permanecí sentada sobre sus piernas, sintiendo cómo el deseo se apagaba lentamente, reemplazado por algo más hondo. El perfume antiguo seguía ahí, insistente, como una presencia que no reclamaba, solo esperaba. Me dijo que su esposa murió hacía un año, que trabajaba de noche para no llegar a una casa vacía, que después de las 3 siempre sentía que ella se sentaba a su lado justo cuando empezaba a tocar otro cuerpo. No con rabia, con tristeza, como quien pregunta sin palabras. ¿Ya me olvidaste? La sombra en el espejo no se movía. No era agresiva. Era exacta. Yo apoyé la mano en su pecho y sentí el latido fuerte, irregular. Le pedí que hablara con ella, no conmigo. Cerró los ojos y susurró su nombre, despacio, como si lo probara otra vez en la boca. El coche pareció exhalar. El peso desapareció de pronto. El aire se aclaró. El perfume se disolvió como una memoria al despertar. Afuera, el ruido lejano del tráfico volvió a sentirse normal. Me bajé de sus piernas y me acomodé la falda. Ninguno de los dos tenía ganas de seguir. Me llevó de regreso a la avenida sin decir mucho. Antes de despedirse, me agradeció por no haber tenido miedo. Yo le dije que en la noche aprendí que no todas las sombras quieren ser expulsadas. Algunas solo necesitan ser reconocidas. Desde entonces, Rafa, después de las 3, ya no acepto subir a coches que no encienden la radio. Y cuando siento un peso extraño a mi lado, respiro, porque en la vida nocturna incluso el deseo carga recuerdos, y no todos están listos para ser tocados. Buenas noches, Rafa. Me llamo Sofía, tengo 35 años y trabajo en un motel de esos que cobran por horas y no hacen preguntas. La noche ahí adentro no tiene ventanas, solo puertas numeradas y un olor persistente a desinfectante mezclado con perfume barato. Aprendí a leer los pasillos por el sonido de los pasos y a medir el deseo por la forma en que alguien cierra la puerta. Aquella noche entré a la habitación 17 con un cliente que ya conocía. Era casado, silencioso, de manos suaves, pagaba bien y pedía poco. Luz baja, contacto lento, nada de palabras innecesarias. Me quité el abrigo despacio, dejando que la tela cayera al suelo. Él me miraba como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí, entre la cama y el espejo ovalado de la pared. Cuando me acerqué, sentí el calor subir con calma. No había prisa. El deseo, a veces, es una conversación sin voz. Me pidió que me sentara a su lado y que no apagara la lámpara del buró. Dijo que le gustaba ver cómo la luz dibujaba sombras sobre la piel. Yo dejé que sus manos recorrieran mis piernas por encima de las medias, despacio, como quien reconoce un camino conocido. Fue entonces cuando noté algo extraño. La televisión estaba apagada, pero el reflejo del vidrio mostraba movimiento, no imágenes claras,
sombras suaves, como si alguien caminara detrás de nosotros. Pensé que era cansancio. La noche cobra factura. Cerré los ojos y respiré. El cliente se detuvo. Me preguntó si había alguien más en el cuarto. Sonreí y negué. En esos lugares, Rafa siempre se siente compañía, aunque no la haya. Volvió a tocarme, esta vez con más firmeza, y el cuerpo respondió. El deseo es honesto, incluso cuando la mente duda. De pronto sentí un peso leve sobre el borde de la cama, como si alguien se sentara con cuidado. No hundió el colchón, lo rozó. Un frío suave me recorrió la espalda. Abrí los ojos. El cliente también lo sintió. Su respiración se volvió irregular. Miró el espejo. Yo miré la pared. Ninguno quiso confirmar. Me susurró que esa habitación tenía historia, que su hermano murió ahí años atrás, con otra mujer, a la misma hora, que nunca volvió desde entonces, pero que esa noche necesitaba hacerlo. Sus manos temblaban. Yo apoyé la frente en su hombro, dejando que el contacto calmara lo que las palabras no podían. La lámpara del buró parpadeó una sola vez. El aire se volvió denso, íntimo, como antes de una confesión. El deseo seguía ahí, pero había cambiado de forma. Ya no empujaba, pedía cuidado. El cliente retiró las manos y se quedó sentado, mirando un punto fijo frente a la cama. Yo no me aparté. En la noche, el cuerpo también puede ofrecer consuelo sin convertirse en promesa. El peso en el borde del colchón seguía ahí, discreto, como si alguien escuchara sin querer interrumpir. Me dijo que su hermano siempre evitó despedidas, que aquella noche había venido al motel para hacer algo parecido a lo que estábamos haciendo nosotros ahora, sentirse vivo por un rato. Su voz no temblaba de miedo, sino de culpa. Dijo que nunca volvió a pasar por ese lugar, pero que últimamente soñaba con esa habitación, con la luz encendida y alguien esperando. La lámpara del buró volvió a parpadear, apenas. El colchón crujió suavemente como si el peso se levantara. El frío se retiró despacio, sin brusquedad. El cliente cerró los ojos y respiró hondo. Me pidió que me quedara sentada a su lado, vestida, sin tocarlo más. Acepté. A veces, Rafa, el límite también es una forma de intimidad. Nos quedamos así unos minutos, escuchando el zumbido del aire acondicionado y los ruidos lejanos del pasillo. Cuando el tiempo pagado se agotó, se levantó y dejó el dinero sobre la mesa sin mirarme. Antes de irse, apoyó la mano en la pared y murmuró una despedida que no era para mí. Salí de la habitación sola. El pasillo olía distinto, menos cargado. Desde esa noche, la habitación 17 ya no se siente pesada. Sigue siendo un cuarto por horas, pero el silencio ahí adentro descansa mejor. Aprendí que en la vida nocturna no todo encuentro busca placer. Algunos solo necesitan cerrar una puerta que quedó abierta demasiado tiempo. Buenas noches, Rafa. Antes de comenzar con este relato, quiero recordarte que si estás disfrutando de estas historias, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Y si te atreves, cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando. Me encantaría saber cómo el eco de estas historias viaja, incluso hasta donde parece que la noche nunca termina. Ahora sí, te cuento lo que ocurrió esa noche. Me llamo Isabel. Tengo 30 años y trabajo en las afueras de la ciudad. El club donde estoy no es de los más conocidos. Es uno de esos sitios que nadie menciona por nombre, pero que todos conocen por su lugar. Las luces son rojas, el aire pesado, y las mesas siempre tienen un par de clientes que parecen esperar algo más que una compañía pasajera. Esa noche no había mucha gente, solo algunos clientes dispersos y el sonido de la música desvaneciéndose en el fondo. Estaba cerca de la entrada cuando lo vi, un hombre, como cualquier otro, parado junto a su camioneta blanca. No me dio miedo. Estaba acostumbrada a ese tipo de clientes que no buscaban nada en particular, solo alguien con quien hablar. Lo observé durante unos segundos antes de acercarme. No era el tipo que se te queda mirando durante minutos, no.
Él miraba el piso. Cuando me acerqué, me pidió que lo acompañara a su vehículo. No dijo ni una palabra más. La forma en que hablaba era suave, casi insustancial, como si temiera que alguien lo escuchara. Acepté y subí a la camioneta, sentándome a su lado. La ventana estaba ligeramente abierta, pero no entraba aire. Dentro del vehículo había un olor a tabaco y algo más, algo amargo, como si el aire estuviera impregnado de recuerdos. El hombre arrancó el motor y condujo en silencio. Pensé que me iba a llevar a un hotel, a algún sitio cercano, pero no. Dejó atrás la ciudad y comenzó a tomar caminos menos transitados. No pregunté porque en ese tipo de trabajo una aprende a no hacer preguntas. Al final, la calle se convirtió en un camino oscuro, rodeado de árboles y de sombras que parecían no moverse. De repente, frenó de golpe. El sonido de las llantas sobre el pavimento cortó el aire. Me miró. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por el tiempo. Su mirada estaba fija, perdida en algún punto. La camioneta se detuvo frente a un campo vacío, donde la única luz venía de las estrellas. No había ni un solo sonido. Me pidió que me quedara en silencio, y lo hice. El silencio dentro de la camioneta no era incómodo, pero sí espeso. Sentía el latido en mis oídos, acompasado con el motor aún encendido. El hombre apoyó los codos sobre el volante y respiró hondo, como si ese campo oscuro frente a nosotros fuera un confesionario sin paredes. Me dijo que ese lugar había sido una parada habitual cuando era joven, cuando todavía creía que la noche podía ofrecer algo más que olvido. Giró un poco hacia mí. Su mirada no era de deseo urgente, sino de necesidad lenta, contenida. Me pidió que me acercara. Lo hice despacio, dejando que mi pierna rozara la suya, apenas. Ese contacto mínimo fue suficiente para que cerrara los ojos. Su mano buscó la mía y la sostuvo con fuerza, como si temiera que desapareciera. Entonces habló. Dijo que cada noche conducía sin rumbo, buscando una sensación que ya no sabía nombrar, que había amado a una mujer que trabajaba como yo y que siempre prometía dejar la calle. Una noche no volvió. Desde entonces, la camioneta era su refugio y su castigo. Cada cuerpo que tocaba lo llevaba de regreso a ella. Sentí un frío suave recorrer el asiento trasero. No fue una presencia clara, solo un cambio en el aire, como cuando alguien abre una puerta invisible. El hombre lo notó también. Apretó mi mano y susurró que siempre ocurría cuando se permitía sentir demasiado, que no estaba solo, aunque lo pareciera. Me acerqué un poco más, apoyando la cabeza en su hombro. No hubo besos apresurados ni urgencia, solo respiraciones compartidas y un calor que iba y venía, interrumpido por ese frío intermitente que no buscaba asustar, sino recordar. Permanecimos así unos minutos, suspendidos entre el deseo y la memoria. Finalmente, soltó mi mano, abrió la puerta y el aire nocturno entró de golpe, llevándose esa sensación extraña. Me pidió perdón, me pagó y me dejó bajar sin mirarme. La camioneta blanca se perdió entre los árboles, sin encender las luces. Volví caminando despacio hacia la carretera. El campo quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. Desde esa noche, Rafa, cuando veo una camioneta blanca detenida en la oscuridad, sé que no siempre es alguien buscando placer. A veces, es alguien intentando no olvidar. Buenas noches, Rafa. Me llamo Valeria. Tengo 27 años y trabajo en un club que solo abre cuando ya nadie espera nada bueno de la noche. Hay una puerta trasera que da a un callejón estrecho, húmedo, donde el olor a basura se mezcla con perfume barato y sudor antiguo. Esa puerta no figura en ningún letrero, pero todos la conocen. Por ahí entran los que no quieren ser vistos, y a veces los que no deberían entrar. Aquella noche salí a fumar cuando el reloj marcaba las 3:20. El turno estaba pesado, el cuerpo cansado y la cabeza lejos. Me apoyé contra la pared fría del callejón.
Levanté la falda apenas lo justo para sentir el aire en las piernas y encendí el cigarro. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre parado a pocos metros de la puerta, inmóvil, como si esperara una señal. No era cliente, eso se nota. No miraba mi cuerpo, ni la puerta, ni el interior del club. Miraba el suelo. Vestía una camisa clara demasiado limpia para ese lugar y tenía las manos juntas, apretadas, como quien reza sin mover los labios. Cuando levantó la cabeza y me miró, sentí un calor extraño, no de deseo, sino de exposición, como si me viera más allá de la piel. Me pidió fuego, aunque yo ya estaba fumando. Me acerqué y le ofrecí el encendedor. Sus dedos rozaron los míos. Estaban fríos, demasiado fríos. Sonrió con educación y me preguntó si trabajaba ahí desde hacía mucho. Le dije que sí. Asintió como si ya lo supiera. Me preguntó si podía acompañarlo un momento, no a una habitación, solo a quedarse cerca. Dudé. En la noche, Rafa, una aprende a medir el peligro por la forma en que alguien pide. Él no pedía desde el deseo, sino desde la urgencia. Acepté. Nos quedamos de pie muy cerca de la puerta trasera. El ruido del club llegaba amortiguado, música lejana, risas falsas, vasos chocando. Él respiraba hondo, como si ese sonido le doliera. Me dijo que antes trabajaba ahí una mujer que se parecía mucho a mí. Demasiado, dijo, que siempre salía a fumar a la misma hora. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté qué había pasado con ella. Bajó la mirada. Dijo que una noche salió por esa puerta y nunca volvió a entrar. Que nadie preguntó demasiado. Que la noche se la tragó con la misma facilidad con la que se tragan hombres. El aire del callejón se volvió más frío. El cigarro se me apagó solo. Juro que no había viento. Él levantó la vista y me miró fijo, con una tristeza que no buscaba consuelo. Me dijo que algunas puertas no separan espacios, sino tiempos, y que esa noche estaba abierta otra vez. Sentí un roce suave en la espalda, como una mano que no quería ser notada. El roce volvió a sentirse, más claro esta vez, como dedos apoyándose apenas entre mis omóplatos. No apretaban, no empujaban. Era un contacto tímido, casi respetuoso. Me quedé inmóvil. El hombre frente a mí cerró los ojos y bajó la cabeza, como si escuchara algo que yo no podía oír del todo. Me dijo que aquella mujer salía siempre igual que yo, falda levantada apenas, cigarro encendido, mirada cansada. Que a veces hablaban, otras no. Que una noche ella le confesó que sentía que alguien la seguía, pero que no era miedo, sino una sensación de compañía que no pedía permiso. Nadie la volvió a ver después de esa madrugada. La puerta trasera crujió sin abrirse. El sonido fue seco, viejo, como madera que recuerda. Sentí el frío recorrerme la cintura y bajar por las piernas. Lento, íntimo, sin violencia. El deseo se mezcló con algo que no supe nombrar. No era excitación, era presencia. El hombre abrió los ojos y me miró con urgencia tranquila. Me pidió que no cruzara nunca esa puerta sola, que algunas noches se parecen demasiado a otras. Apoyó la mano en la pared y murmuró una oración corta, casi un suspiro. El aire se alivianó de golpe. El roce desapareció. Entré de nuevo al club sin mirar atrás. La música sonaba igual, las luces igual, pero yo no. Desde entonces, Rafa, cuando salgo a fumar, nunca apoyo la espalda en esa pared, porque aprendí que en la vida nocturna hay puertas que no llevan a habitaciones, sino a recuerdos que todavía caminan. Me llamo Renata, nací en Brasil, pero hace 6 años crucé fronteras y terminé viviendo en el norte de México. Aquí aprendí a hablar español, como se aprende a bailar con otro cuerpo, escuchando, imitando, sintiendo el ritmo. Dicen que todavía arrastro un acento suave cuando hablo despacio, sobre todo de noche, cuando el cansancio baja las defensas y la voz se vuelve más honesta. Trabajo en un bar discreto, lejos del centro. No es un lugar ruidoso.
Es un sitio donde los hombres miran con hambre contenida y las mujeres caminamos lento, dejando que el deseo se construya solo. Me gusta sentir cómo las miradas me recorren antes que las manos. La noche me enseñó que la espera también calienta. Aquella madrugada llevaba un vestido claro, ajustado lo justo, para que el cuerpo se adivinara sin explicarse. Un hombre se sentó en la barra y no me quitó los ojos de encima. No era una mirada vulgar, era intensa, concentrada, como si intentara memorizarme. Me acerqué y le pregunté qué deseaba beber. Sonrió y dijo que ya estaba viendo lo que quería. Hablamos despacio. Le gustaba escucharme. Me pidió que repitiera algunas palabras solo por cómo sonaban en mi boca. Despacio, cerca, noche. Cada sílaba parecía quedarse flotando entre nosotros. Sentí cómo el ambiente se tensaba, no por prisa, sino por cercanía. El deseo se instaló como un calor bajo la piel. Acepté acompañarlo a un hotel cercano. Caminamos juntos, sin tocarnos. Esa distancia breve hacía que cada paso pesara más. En la habitación, la luz era baja, amarilla, y el silencio se sentía denso. Me quité los zapatos primero, luego el vestido lento, dejando que la tela rozara las piernas. Él observaba sin hablar, respirando profundo, como si mi cuerpo le despertara algo más que ganas. Cuando me acerqué, apoyé la mano en su pecho. Sentí el latido fuerte, desordenado. Le hablé cerca del oído, en voz baja, con palabras suaves, envolventes. No le prometí nada, solo presencia. Su piel estaba caliente, pero el aire alrededor no. Un frío leve recorría la habitación, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Fue entonces cuando sentí algo distinto. No miedo, una atención extra, como si no estuviéramos solos. El espejo frente a la cama no devolvía exactamente lo que debía. Mi reflejo parecía moverse un segundo después de mí. Parpadeé. Seguía ahí. El hombre cerró los ojos y murmuró que siempre le pasaba con mujeres extranjeras, que algo se despertaba, algo antiguo, algo que observaba en silencio cuando el deseo subía despacio, sin culpa. Yo me quedé quieta, respirando. En la noche, Rafa, el cuerpo también sabe cuándo escuchar. El frío no aumentó, pero se hizo más preciso, como una mano que no toca, pero marca territorio. El hombre abrió los ojos y me miró con una mezcla de deseo y alerta. Me pidió que hablara otra vez, que no me detuviera. Dijo que cuando escuchaba mi voz, algo se calmaba. Yo acerqué los labios a su cuello y hablé despacio, dejando que cada palabra se apoyara en la piel antes de caer. Mi acento salió más marcado, más caliente, como si el cuerpo recordara de dónde venía. Sentí como su respiración se acomodaba al ritmo de la mía. No hubo prisa, solo cercanía. El espejo volvió a retrasarse un instante, como si dudara en copiarnos. No quise mirarlo más. El hombre me confesó que su abuela era brasileña, que de niño escuchaba rezos en portugués por las noches, cuando tenía miedo, que desde entonces asociaba esa cadencia con protección y deseo al mismo tiempo. Dijo que cuando me vio entrar al bar, sintió lo mismo, ganas y refugio, mezclados. El aire se suavizó. El frío retrocedió, como si alguien hubiera entendido que no era el momento. Me quedé cerca de él, piel con piel, sin necesidad de más. A veces, Rafa, el deseo más intenso es el que no necesita avanzar para sentirse completo. Cuando salí del hotel, el cielo empezaba a aclarar. Caminé despacio, sintiendo el cuerpo presente, entero. Desde entonces, cuando alguien me pide que hable despacio, sé que no siempre buscan palabras. Algunos buscan volver, aunque sea por un instante, a un lugar donde la noche no daba miedo. Buenas noches, Rafa. Me llamo Camila. Tengo 34 años y trabajo de noche en una zona donde los taxis circulan lento, como si también observaran. Después de cierta hora ya no subo a cualquier coche.
El cuerpo aprende a elegir, pero aquella madrugada estaba cansada, con la piel sensible y la cabeza llena de ruido. Cuando el taxi negro se detuvo frente a mí, no dudé. El conductor no habló al principio, solo abrió la puerta trasera. Me senté, crucé las piernas, sentí el roce del asiento frío contra la piel caliente. Le dije una dirección cercana. Asintió, pero no encendió el taxímetro. Pensé que lo haría después. La noche a veces funciona así, sin reglas claras. El interior del coche olía a cuero viejo y a colonia masculina, una fragancia profunda, persistente. Me acomodé el cabello, consciente de la mirada que no veía, pero sentía a través del espejo. No era invasiva, era atenta. Me observaba como quien sostiene algo frágil entre las manos. Avanzamos por calles que conocía, pero algo no encajaba. Los semáforos tardaban demasiado. El silencio era continuo, sin interrupciones normales de la ciudad. Le pregunté cuánto faltaba. Respondió con voz baja, tranquila, que el trayecto dependía de lo que yo buscara esa noche. No lo dijo con doble intención vulgar, lo dijo como una verdad simple. Sentí un calor subir despacio por las piernas, mezclado con una alerta suave. No era miedo, era conciencia. Apoyé la espalda y respiré hondo. Le dije que solo buscaba descansar un poco. Él sonrió apenas, visible en el espejo, y dijo que muchos subían con el mismo deseo, aunque no siempre lo supieran. El taxi giró por una calle que no recordaba. Las luces eran más tenues. Afuera, las fachadas parecían observar. Sentí el asiento vibrar distinto, como si el coche no tocara del todo el asfalto. Me incliné hacia adelante y vi que el taxímetro seguía apagado. El reflejo del espejo mostró algo extraño. Mi rostro estaba ahí, pero mis ojos parecían mirar desde otro lugar. El conductor habló de nuevo. Dijo que transportaba personas desde hacía muchos años, que algunas subían buscando placer, otras olvido, otras solo un cuerpo que confirmara que seguían vivas, que la noche se alimenta de eso. No lo decía con juicio, lo decía con conocimiento. El aire se volvió tibio, envolvente. Sentí un roce leve en el tobillo, como si alguien hubiera pasado la mano sin tocar. Me estremecí. El taxi redujo la velocidad. Él me preguntó si confiaba en llegar sin marcar destino. En la noche, Rafa, hay preguntas que no se hacen para ser respondidas rápido. No respondí de inmediato. Me limité a respirar, sintiendo cómo el coche avanzaba con una suavidad extraña, casi flotando. El conductor no insistió. En la noche hay silencios que también son respuestas. Afuera, las luces parecían repetirse, como si giráramos dentro del mismo tramo sin avanzar del todo. El calor dentro del taxi se volvió más íntimo, envolvente, como una manta invisible. No era incómodo. Era una cercanía que invitaba a bajar la guardia. Apoyé la mano en el asiento y sentí una vibración leve, constante, como un pulso. Pensé en todas las veces que subía a un coche sin saber realmente a dónde iba, confiando más en el cansancio que en la razón. El conductor habló otra vez. Dijo que algunas noches el taxi no llevaba a un lugar, sino a un recuerdo, que había pasajeros que bajaban llorando, otros en silencio, otros con una calma que no tenían al subir. Me miró por el espejo y añadió que yo llevaba el cuerpo despierto, pero el alma exhausta. De pronto, el coche se detuvo. No reconocí la calle. No había números, ni nombres, ni ruido. Solo una luz amarilla encendida sobre una puerta cerrada. El taxímetro seguía apagado. El conductor me dijo que podía bajar ahí o seguir un poco más, que no había costo adicional, solo una elección. Sentí un roce suave en el antebrazo, como una despedida anticipada. No miré atrás. Abrí la puerta y el aire fresco me devolvió el peso del cuerpo. El taxi arrancó sin ruido, perdiéndose antes de que pudiera pensar en la matrícula. Me quedé unos segundos quieta. La luz se apagó sola. Caminé hasta una avenida conocida sin saber cómo llegué. Desde esa noche, Rafa,
Cuando subo a un taxi y veo que el taxímetro tarda en encender, presto atención. Porque aprendí que en la vida nocturna no todos los trayectos se miden en kilómetros. Algunos se miden en lo que una está dispuesta a recordar. Buenas noches, Rafa. Me llamo Elena. Tengo 40 años y aprendí a trabajar sin mirar la hora. En la vida nocturna, el tiempo es un acuerdo frágil. Entras a una habitación cuando aún eres alguien y sales convertida en otra versión de ti misma. Aquella noche acepté a un cliente que pidió algo poco común, un cuarto donde no hubiera reloj. El hotel era antiguo, de pasillos largos y alfombra gastada. La habitación tenía cortinas pesadas y una luz tibia que hacía que la piel pareciera más suave de lo que es. Me quité el abrigo con calma, dejándolo sobre la silla, y sentí cómo la mirada del hombre me seguía sin tocarme. Era una mirada lenta, concentrada, que despertaba el cuerpo sin necesidad de prisa. Me pidió que me moviera despacio, que no hablara de inmediato. Obedecí. Caminé descalza, dejando que el contacto con el suelo frío contrastara con el calor que subía por dentro. El deseo se instaló como una respiración compartida. Él se sentó en la cama y me observó como si quisiera aprenderse mis gestos. Cuando por fin habló, dijo que siempre perdía la noción del tiempo en esa habitación, que ahí las horas no avanzaban igual. Me acerqué y apoyé las manos en sus hombros. Sentí tensión y expectativa, una mezcla que despierta sin empujar. Mi cuerpo respondió con naturalidad, con esa memoria que la noche enseña mejor que nadie. Entonces noté algo extraño. No había ningún sonido exterior, ni coches, ni pasos, ni voces, solo nuestra respiración. Miré la pared buscando un reloj. No había. El hombre sonrió, como si esperara que lo notara. Dijo que algunas noches el cuarto se cerraba sobre sí mismo como un paréntesis. Me pidió que me sentara a su lado. Lo hice. Su mano recorrió mi espalda con cuidado, despertando calor y una calma densa. El deseo era real, presente, pero estaba acompañado de una sensación distinta, como si alguien más escuchara desde un lugar muy cercano. El aire se volvió más espeso, casi amable. Le pregunté cuánto tiempo teníamos. Me respondió que eso dependía de mí. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. No era miedo, era atención. En la vida nocturna, Rafa, cuando el tiempo deja de importar, algo más empieza a mirar. El hombre se inclinó hacia mí y apoyó la frente en mi hombro, como si el cuerpo necesitara un punto fijo para no perderse. Sentí su respiración lenta, profunda, acompasándose con la mía. El deseo seguía ahí, tibio, contenido, pero algo más se había instalado entre nosotros, una quietud extraña, casi sagrada. Me dijo que esa habitación era la única donde lograba dormir sin pastillas, que a veces entraba solo, se sentaba en la cama y dejaba que el tiempo se disolviera, que cuando estaba conmigo, esa sensación se hacía más intensa, como si el cuarto reconociera la presencia de dos cuerpos cansados de correr detrás de las horas. La luz pareció bajar un poco más, sin que nadie tocara el interruptor. Las sombras se suavizaron. Cerré los ojos un instante y tuve la sensación de que el espacio se encogía como un abrazo lento. No había urgencia, no había afuera. Solo ese intervalo suspendido donde el cuerpo recuerda cómo estar. Cuando abrí los ojos, el hombre me miraba con gratitud silenciosa. Me pidió que me quedara un poco más, aunque no hiciéramos nada. Acepté. Nos recostamos uno junto al otro, vestidos a medias, respirando. El deseo se transformó en calor compartido, sin necesidad de avanzar. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o una hora entera. En algún punto, un ruido lejano volvió a colarse, como si el mundo reclamara su turno. La habitación se sintió más grande otra vez. El paréntesis se cerraba. Me levanté, tomé mi abrigo y me despedí con una caricia breve en el pecho. Al salir al pasillo, vi un reloj colgado cerca del ascensor. Marcaba la hora correcta.
Volví a mirar la puerta del cuarto. Seguía siendo una habitación más. Desde entonces, Rafa, cuando un cliente me pide que no mire la hora, sé que no siempre busca más tiempo conmigo. A veces solo quiere descansar de él. Buenas noches, Rafa. Me llamo Patricia, tengo 37 años y hay noches en las que el trabajo no termina cuando una se viste y sale del cuarto. Hay noches que siguen sonando después, como un teléfono que nadie más escucha. Aquella comenzó tranquila, con un cliente habitual, educado, de gestos lentos y voz baja, nada fuera de lo común. O eso creí. El encuentro fue contenido, cercano, sin urgencias. La piel reconoce cuando no necesita correr. Al despedirse, me agradeció con una sonrisa breve y me dijo que quizá volvería a llamarme. Asentí sin pensar. Guardé el dinero, me puse el abrigo y bajé a la calle con esa sensación tibia que queda cuando el cuerpo todavía está despierto. Caminé unas cuadras hasta la parada. El teléfono vibró en mi bolso. Pensé que era una amiga, pero no. Era un número oculto. Dudé antes de responder. En la noche, Rafa, una aprende a medir las decisiones pequeñas, contesté. No habló de inmediato, solo respiró. Reconocí esa respiración. Era la del cuarto, la del encuentro recién terminado. Me dijo mi nombre con cuidado como si lo probara otra vez. Me preguntó si ya había llegado a casa. Le respondí que no. Dijo que tampoco él podía dormir. La voz sonaba más cerca de lo que debía, no por deseo explícito, sino por intimidad. Me habló de cómo la habitación había quedado en silencio después de que me fui, de que el aire seguía tibio, como si mi cuerpo todavía estuviera ahí. Sentí un calor subir despacio por la espalda. No era invitación, era memoria. Mientras hablaba, escuché un ruido detrás de su voz. Un roce leve, constante, como una tela moviéndose sola. Le pregunté si estaba solo. Guardó silencio un segundo demasiado largo. Luego dijo que sí, aunque no sonó convencido. La calle estaba casi vacía. Las luces amarillas parecían inclinarse sobre la acera. Me apoyé contra una pared fría y cerré los ojos, escuchando. Su respiración se alteró. Dijo que algo se sentaba en la cama cuando pensaba en mí. No con celos, con atención. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. No colgué. En la vida nocturna, a veces el límite no es cortar, sino escuchar sin avanzar. No colgué. Me quedé apoyada contra la pared, sintiendo el frío atravesar el abrigo mientras su voz seguía fluyendo. Baja, constante. Dijo que desde que me fui, la habitación no había vuelto a sentirse vacía, que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba mis pasos alejándose, como si el suelo los repitiera por costumbre. Le pedí que encendiera la luz. Dudó. Escuché el clic del interruptor y al fondo un suspiro que no era el suyo. No fue claro, no fue fuerte. Fue apenas una presencia sonora, como alguien acomodándose en silencio. Él dejó de hablar por un momento. Yo tampoco dije nada. En la noche, a veces el acompañamiento es quedarse. Me confesó que no era la primera vez que le pasaba, que después de ciertos encuentros, algo se quedaba. No para asustarlo, sino para recordarle que no todo termina cuando se cierra una puerta. Dijo que esa presencia no tocaba, no hablaba, solo escuchaba, como si el deseo hubiera dejado una sombra sentada en la cama. Le pedí que respirara conmigo, 4, 6, 8. Lo hizo. Su voz se fue calmando. El ruido de fondo desapareció poco a poco, como si alguien se levantara sin hacer escándalo. Al final, solo quedó su respiración y la mía, unidas por un hilo invisible. Antes de colgar me agradeció, no por el encuentro, por la escucha. Caminé hasta casa con el teléfono aún tibio en la mano. Esa noche dormí profundo. Desde entonces, Rafa, cuando un cliente llama después, escucho con atención, porque aprendí que en la vida nocturna no todo contacto termina en la piel. Algunos continúan en la voz.
hasta que alguien se atreve a acompañarlos en silencio. Buenas noches, Rafa. Me llamo Adriana. Tengo 36 años y trabajo en un club donde cada bailarina tiene un camerino pequeño, con un espejo rodeado de luces cansadas. Ahí es donde una se recompone antes de salir y se reconoce después. La noche deja marcas que no siempre se ven desde afuera. Aquella madrugada terminé un servicio y volví al camerino con el cuerpo tibio y la cabeza lenta. Me desabroché el vestido despacio, dejando que la tela cayera como cae el silencio cuando se cierra una puerta. Me quedé en ropa interior frente al espejo, observándome sin prisa. Hay noches en las que una necesita mirarse para saber que sigue ahí. Mientras me limpiaba el maquillaje, sentí algo extraño. Mi reflejo no me devolvió el gesto de inmediato. Fue apenas un segundo de retraso, pero suficiente para tensar el aire. Pensé que era cansancio. Apoyé las manos en el borde del tocador y respiré. Las luces zumbaban suave, como insectos dormidos. Volví a mirarme. Esta vez, el reflejo sonrió antes que yo. No fue una sonrisa exagerada. Fue íntima, cómplice, como la de alguien que conoce tu cuerpo desde hace tiempo. Sentí un calor subir por el pecho, mezclado con una alerta suave. No miedo, atención. Me acerqué un poco más al espejo. La imagen parecía observarme con una calma que no era del todo mía. Me acomodé el tirante del sostén y el reflejo repitió el gesto, pero con una lentitud distinta, como si saboreara el movimiento. La piel se me erizó. En la noche, Rafa, el deseo a veces no viene de afuera, sino del reconocimiento. Escuché pasos en el pasillo, pero no se detuvieron frente a mi puerta. Estaba sola. El camerino olía a perfume, a piel caliente, a algo más profundo, antiguo. Apoyé la frente contra el espejo. Estaba frío, demasiado frío para esa hora. Entonces sentí una presencia detrás de mí, no una sombra clara, un peso en el aire, como si alguien se acercara sin tocar. El reflejo mantuvo la mirada fija, expectante. Mi respiración se volvió lenta. El cuerpo respondió antes que la cabeza. El espejo parecía invitar a quedarse, a no vestirse todavía, a sostener ese momento suspendido donde una no sabe si se mira o es mirada. No me moví de inmediato. Permanecí frente al espejo, respirando lento, sintiendo cómo el calor del cuerpo contrastaba con el frío del vidrio. El reflejo seguía ahí, atento, sin parpadear. No imitaba del todo mis gestos. Los anticipaba con una suavidad inquietante, como si conociera el ritmo exacto de mi respiración. Di un paso atrás. El reflejo tardó en hacerlo. Esa mínima diferencia bastó para entender que no estaba sola, aunque nadie hubiera cruzado la puerta. Sentí una cercanía extraña, íntima, como cuando alguien se acerca demasiado por detrás y el cuerpo lo sabe antes que la razón. La piel se me erizó sin miedo, con una curiosidad que no pedí. El espejo devolvió una imagen serena, confiada, como si esa otra yo supiera algo que yo había olvidado. Me miraba con deseo contenido, no vulgar, sino profundo, como el de quien reconoce cada cicatriz y cada cansancio. El camerino parecía más pequeño, más recogido, como si el espacio quisiera guardar el secreto. Apoyé la mano en el vidrio otra vez. El frío atravesó la palma y subió por el brazo. El reflejo hizo lo mismo, pero con una lentitud casi cariñosa. Cerré los ojos un instante y respiré. Pensé en todas las noches en las que el cuerpo se ofrece y el alma se esconde. Pensé en cuántas versiones de mí se han quedado atrapadas en espejos parecidos. Cuando abrí los ojos, el reflejo ya me imitaba con normalidad. Sonreí apenas. Me vestí despacio, sin apuro. Las luces dejaron de zumbar. El camerino volvió a ser solo un cuarto pequeño, con olor a maquillaje y cansancio. Salí al pasillo con el corazón calmado. Desde entonces, Rafa, cada vez que me miro en un espejo antes de salir a la noche, lo hago con respeto, porque aprendí que en la vida nocturna no solo vendemos el cuerpo,
A veces dejamos un reflejo vigilando para que no nos olvidemos de quiénes somos. Buenas noches, Rafa. Me llamo Marta. Tengo 44 años y ya no trabajo todas las noches. Solo acepto los últimos turnos, cuando la ciudad está cansada y los cuerpos buscan algo más que urgencia. Dicen que en esas horas finales el deseo se vuelve honesto, casi vulnerable. Creo que es cuando deja de fingir. Aquella madrugada acepté un servicio en un hotel antiguo, de esos donde el ascensor sube lento y las alfombras guardan pasos que nadie recuerda. La habitación era amplia, con una sola lámpara encendida junto a la cama. La luz no escondía nada. Acariciaba. Me quité el abrigo despacio, dejando que el cuerpo se adaptara al silencio. El cliente me observaba sin apuro, con una atención que despertaba calor sin necesidad de palabras. Me pidió que me acercara sin tocarlo todavía, que caminara descalza. El suelo estaba frío y ese contraste hacía que cada paso se sintiera más intenso. Me senté frente a él y crucé las piernas, consciente del peso de la mirada, del deseo que se construye cuando no se adelanta. Respiraba profundo, como si quisiera memorizarme. Hablamos poco. Me dijo que siempre pedía la última habitación disponible, la más alejada del ascensor, que ahí sentía que la noche se cerraba mejor. Apoyé la mano en su rodilla, apenas, y sentí el cuerpo responder con una calma tensa, sostenida. No había prisa, solo presencia. Entonces noté algo distinto. La habitación parecía más silenciosa de lo normal. No se escuchaba el pasillo, ni el tráfico lejano. La lámpara proyectaba sombras largas, suaves, como si alguien más respirara entre ellas. El cliente cerró los ojos y sonrió con cansancio. Dijo que siempre ocurría cuando se permitía bajar la guardia. Me acerqué un poco más. El aire se volvió tibio, envolvente. Sentí un peso leve a mi lado, como si alguien se sentara con cuidado en el borde de la cama. No miré, no hizo falta. En la vida nocturna, Rafa, el cuerpo reconoce cuando no está solo, incluso sin miedo. El cliente susurró que esa habitación guardaba despedidas, que muchos venían ahí a sentir una última vez antes de volver a una vida distinta al amanecer. Yo apoyé la mano en su pecho y sentí el latido lento, profundo, como el de alguien que acepta. La lámpara parpadeó una sola vez. El parpadeo de la lámpara fue breve, casi tímido, como si la habitación respirara antes de volver a la calma. El peso a mi lado se acomodó un poco más, sin hundir el colchón, sin exigir atención. El cliente abrió los ojos y no mostró sorpresa, solo cansancio. Me dijo que siempre sentía eso en la última habitación, como si la noche misma se sentara a descansar con nosotros. Me pidió que no me fuera todavía. No lo dijo con deseo urgente, sino con una necesidad tranquila. Me quedé sentada, cerca, dejando que el calor compartido hiciera su trabajo. No hubo movimientos bruscos ni promesas, solo cuerpos presentes, conscientes de ese instante que no necesitaba más. El aire se suavizó. Las sombras se estiraron y luego se quedaron quietas. Sentí una tristeza leve, serena, como cuando algo llega a su fin sin conflicto. El cliente apoyó la cabeza en mi hombro y cerró los ojos. Su respiración se volvió profunda. Yo permanecí ahí, sosteniendo el silencio, entendiendo que esa era la despedida que buscaba. Después de un rato, se incorporó y me agradeció. No por el servicio, por quedarme. Me pagó, se vistió despacio y salió sin mirar atrás. El peso a mi lado desapareció al mismo tiempo que se cerró la puerta. La habitación quedó en silencio absoluto, descansado. Me vestí con calma y apagué la lámpara. Antes de salir, miré una última vez la cama vacía. Sentí gratitud. Por el trabajo, por el cuerpo, por la noche que también sabe cerrar los ojos. Desde entonces, Rafa, cuando acepto el último turno, lo hago con respeto. Porque aprendí que en la vida nocturna no todo termina en cansancio. A veces termina en paz.